Hola, buen día. Mi nombre es Eric Alan González Núñez, del grupo número 1 de la clase de procesos industriales, y les voy a hablar sobre el proceso de fabricación y algunos otros datos del biodiesel. Primero vamos a ver algunos conceptos que nos ayudarán a entender mejor el tema. Los biocombustibles, como indica su nombre, son fuentes de energía o combustibles derivados de materias producidos por los seres vivos. Estas pueden ser cultivos, residuos orgánicos o grasas animales. A esta materia se le denomina como biomasa. La biomasa, como ya mencionamos, es cualquier material o cualquier materia orgánica de la cual puede obtenerse energía. Tenemos como ejemplos cultivos de alto contenido en carbohidratos como son la caña de azúcar y el maíz, oleaginosas, que son plantas cuyas semillas contienen aceite, como es el girasol o la soya, y también tenemos esencias forestales, como tenemos el ejemplo del eucalipto y el pino. Regresando a los biocombustibles, estos se pueden clasificar de acuerdo a la materia prima y a la tecnología que se usa para su producción. Los biocombustibles de primera generación son hechos a partir de cultivos que tienen como propósito alimentar a una población. Estos cultivos tienen que ser con alto contenido en almidón, en azúcar o en aceites. Como ejemplos aquí tenemos el maíz y la caña de azúcar, como mencioné hace unos momentos. Como biocombustibles de segunda generación tenemos cultivos leñosos, residuos agrícolas o materia vegetal de desecho. Estos son cultivos que fueron destinados a la alimentación, pero que ya cumplieron su propósito. En la tercera generación de biocombustibles tenemos especies no alimenticias de crecimiento rápido. Dentro de este grupo destacan principalmente las microalgas, los cuales son microorganismos que gracias a la clorofila y a otros pigmentos permiten la conversión de energía lumínica en energía química. La última generación de biocombustibles es la menos conocida o la más reciente. Aquí lo que se busca básicamente es producir estos combustibles a partir de bacterias genéticamente modificadas. Se modifican para poder captar y almacenar dióxido de carbono. El biodiesel es un biocombustible que es normalmente obtenido por la transesterificación de ácidos grasos que poseen semillas oleaginosas. Para producir el biodiesel se puede utilizar aceites vegetales de cocina o grasas animales. Los ácidos grasos son compuestos formados por una cadena hidrocarbonada lineal. Una cadena hidrocarbonada es una cadena de átomos de carbono en la cual cada uno de estos átomos de carbono están unidos a átomos de hidrógeno u otros radicales. Y en un extremo tiene un grupo funcional ácido carboxílico. Los grupos funcionales son un conjunto de átomos que son responsables del comportamiento químico de la molécula que la contiene. Le da ciertas características. Un catalizador es una sustancia que acelera o retrasa una reacción química. La transesterificación puede utilizar o no catalizadores. Los catalizadores pueden ser químicos o biológicos, aunque los más usados son los catalizadores químicos, los cuales vamos a presentar a continuación. Primero tenemos el catalizador homogéneo básico, el cual tiene un precio reducido y su reacción es rápida. Sin embargo, los ácidos grasos libres contenidos no deben exceder el 0.5% en su peso, ya que se produciría una reacción de saponización y se produciría jabón. Estos catalizadores
son soluciones del 0.1% de hidróxido de sodio e hidróxido de potasio. También tenemos catalizadores homogéneos ácidos. Estos también presentan un precio reducido, pero su reacción es más lenta. Tienen la ventaja de que no hay riesgo de producir jabón. El catalizador homogéneo ácido líquido más utilizado es el ácido sulfúrico. El catalizador heterogéneo básico es de fácil separación, a diferencia de los catalizadores homogéneos. Tiene un costo más elevado y una velocidad de reacción más lenta. Sin embargo, este tipo de catalizadores, los catalizadores heterogéneos, se pueden reutilizar, pero tienen la desventaja de que cada que se reutiliza el mismo catalizador, su velocidad de reacción va disminuyendo. Para este tipo de catalizador se utiliza óxido de magnesio, metóxido de calcio y óxido de zinc. Por último, tenemos el catalizador heterogéneo ácido, el cual es menos corrosivo que los otros catalizadores y también se puede reutilizar. Sin embargo, tiene el mismo problema de que después de utilizarlos va disminuyendo su velocidad de reacción. Sus costos de producción y de recuperación también son bastante elevados. Como catalizadores heterogéneos ácidos se utilizan sustancias como son el Amberlist 15, el Nafion o zeolitas. El biodiesel se usa principalmente como sustituto de otro tipo de combustibles en el sector transporte. Los biocombustibles se suelen mezclar con otro tipo de combustibles en pequeñas porciones. Esto quiere decir que solo se agrega un 5, un 10, un 20% de biodiesel al resto del combustible. Esto es debido a que la mayoría de motores no tendrían un correcto funcionamiento si solo se le suministra biodiesel. Muchas veces en la literatura se encuentran términos como biodiesel B10, B5 o B20. Esto lo que quiere decir es el porcentaje de biodiesel que tiene esta mezcla de combustibles. La siguiente gráfica nos muestra los mayores productores de biodiesel a nivel mundial. En primer lugar tenemos a Estados Unidos con una producción de 6.9 billones de litros al año. Después tenemos a Brasil, el primer país latinoamericano en esta lista, con 5.4 billones de litros. Después tenemos a Indonesia, Alemania y en quinto lugar a Argentina, el segundo país de Latinoamérica y el primero de habla hispana, con 2.8 billones de litros. Y tenemos otros países como son Francia, España, Tailandia, Italia, China, entre otros. Estas son dos empresas representativas productoras de biodiesel a nivel mundial. Esta se trata de Renewable Energy Group, la cual produce 212 millones de galones al año. La otra es Aemetis. Esta otra empresa produce 110 millones de galones al año. En México no existe una gran producción de biodiesel, sin embargo sí existen dos vías para producirlo. La primera es a partir de aceites usados y grasas de animales, que también son residuos de otros procesos. También se puede hacer con aceites vegetales crudos. Sin embargo, la producción comercial de biodiesel con aceites crudos no se ha podido mantener. Esto es porque la materia prima que se necesita normalmente tiene otro destino, otro objetivo, como podría ser el consumo.
además de que sus costos son más elevados en comparación a cuando se utiliza aceite de cocina usado. Estas son 4 empresas representativas mexicanas, las cuales se dedican a recolectar aceite de cocina usado para la producción de biodiesel. Primero tenemos a Rioil México, la cual recolecta principalmente en Ciudad de México y en Toluca, y cuenta con 2 plantas en Europa. Moreco trabaja en Michoacán, Guanajuato y Querétaro, con una planta en cada estado, y procesa de 100 a 200 metros cúbicos al año. Biofuels de México opera en Puebla, Toluca, Cuernavaca y otros lugares de la República. Produce 288,000 litros de biodiesel anualmente. Por último, Solven es de Monterrey y tiene una capacidad de producción de 960 metros cúbicos al año. Algunos de los usuarios más conocidos del biodiesel son Virgin Trains, la cual es una empresa que tiene una gran variedad de servicios. Tiene uno en específico de trenes para pasajeros, los cuales son impulsados por biodiesel. También tenemos los trenes de Walt Disney World, los cuales utilizan una mezcla de B98. Esto quiere decir que el 98% de la mezcla que utilizan es biodiesel y el resto es otro tipo de combustible. También la empresa de paquetería UPS desde el 2011 utiliza mezclas de biodiesel en todos sus vehículos de su centro principal de operaciones que está ubicado en Kentucky. También los sistemas de autobuses en países como España, Brasil y Australia llevan años utilizando biodiesel en sus motores. La transesterificación es el proceso para la producción de biodiesel. Esta es una reacción de triglicéridos con moléculas de bajo peso molecular. Estas moléculas pueden ser alcoholes como metanol o el etanol. Este proceso puede llevarse a cabo con catalizador o sin catalizador. Cuando no se tiene un catalizador, la transesterificación es de alcohol supercrítico. Cuando el catalizador es biológico, la transesterificación es enzimática. Y cuando se tiene un catalizador químico, tenemos la transesterificación homogénea y heterogénea de la que hablamos hace algunos momentos. El más usado en la producción de biodiesel es el catalizador químico, más específicamente la transesterificación homogénea básica. Ahora vamos a ver el proceso de transesterificación homogénea básica. Primero tenemos una preesterificación, la cual tiene que considerarse solo si la materia prima es de un alto grado de acidez. Esta se lleva a cabo para neutralizar precisamente la materia prima. Aquí entra metanol, el catalizador ácido homogéneo y nuestra materia prima, que es el aceite de alta acidez. En caso de que nuestro aceite no tenga un nivel alto de acidez, pasa directamente a la transesterificación. Después de la transesterificación viene una separación de fases. Aquí obtenemos una fase rica en metilésteres y una fase rica en glicerol. Para obtener el biodiesel, primero se procede a recuperar el metanol. Esto es el metanol que queda excedente. Después una neutralización y lavado y un secado. Los subprocesos que están señalados en color rojo los vamos a unificar y los vamos a conocer como un proceso de purificación de la fase rica en metilésteres, la cual vamos a explicar más adelante. En la fase rica en glicerol tenemos una neutralización y separación de fases, donde obtenemos ácidos grasos libres, sal y una mezcla de glicerol, metanol y agua.
Esta mezcla va a pasar al siguiente subproceso, que es decoloración y recuperación del metanol, en el cual vamos a tener unas emisiones de glicerol del 85%, además de agua. Y el metanol va a pasar a un proceso de rectificación y por último un mezclado de metanol con el catalizador, el cual va a volver a utilizarse en el proceso de transesterificación. La parte señalada en azul la vamos a conocer como proceso de purificación de la fase rica en glicerol, y también la explicaremos un poco mejor más adelante. Primero vamos a explicar la preesterificación. Se utiliza cuando la materia prima es muy ácida y su objetivo es neutralizar esta acidez. De aquí se obtiene una mezcla de triglicéridos y metilésteres, con un contenido de ácidos grasos libres menor al 0.5%. Aquí, como lo que queremos es neutralizar la materia prima, se utilizan catalizadores ácidos heterogéneos. Después de la transesterificación viene la separación de fases. Esta separación de fases se produce a través de decantación o centrifugación, la cual se facilita con la adición de agua. En esta separación se obtienen tres fases. La primera es una fase liviana rica en metilésteres. Sin embargo, como hemos visto, no es posible obtener una sustancia pura. Por lo tanto, puede contener rastros de triglicéridos, diglicéridos o monoglicéridos, además de el catalizador, glicerina y un exceso de metanol. También se tiene una fase parecida pero un poco más densa y una fase más viscosa rica en glicerina. Ahora veremos el proceso de la purificación de la fase rica en metilésteres. Como vimos anteriormente, esta consta de tres partes: la recuperación del metanol, la neutralización y el lavado del resto de la mezcla, y el secado para obtener el biodiesel. Para la recuperación del metanol, la mezcla se somete a vacío o calentamiento hasta obtener el metanol. Para la recuperación del metanol, se somete la mezcla a vacío o calentamiento hasta obtener el metanol. En la parte de neutralización y lavado, la mezcla se lleva a un tanque donde se lava con agua acidificada, esto con el propósito de neutralizar la mezcla, y el resto de metanol que queda se remueve con agua. El ácido utilizado neutraliza el catalizador y convierte cualquier jabón que se haya producido en agua. Por último, para la parte del secado, se aplica simplemente calor y vacío. Esto para separar el biodiesel del agua que haya quedado del resto del proceso. Y así se obtiene el biodiesel. El proceso de purificación de la fase rica en glicerol tiene cuatro partes. Primero es la neutralización y separación de fases. Aquí se utiliza ácido sulfúrico o fosfórico para neutralizar la mezcla, con ayuda de agitación y calentamiento. De aquí obtenemos tres fases: dos fases líquidas y una sólida. Una de las líquidas es liviana y es rica en ácidos grasos libres. La otra es pesada y rica en glicerol y metanol. La fase que es rica en glicerol la tenemos que decolorar mediante adsorción, mediante un proceso de adsorción, para finalmente destilarla y separar el glicerol del metanol. La última fase que se obtiene es la fase sólida, la cual se separa por filtración y se obtiene una sal que depende del catalizador utilizado. Por último tenemos una recuperación y rectificación del metanol, el cual es recuperado mediante la purificación de ambas fases. Parte del metanol recuperado se mezcla con el catalizador
y puede ser recirculado al proceso de producción del biodiesel, entrando en la fase de transesterificación. En esta tabla vemos algunos residuos y emisiones que se tienen en ciertos subprocesos de la transesterificación homogénea. Vemos, por ejemplo, que en la preesterificación tenemos un efluente ácido, que recordemos que la preesterificación se da precisamente porque la materia prima tiene un alto nivel de acidez, además de que también tenemos residuos de metanol. En la parte del secado, cuando obtenemos el biodiesel como tal, también obtenemos vapor de agua, el cual es emitido a la atmósfera, aunque bueno, este no tiene gran repercusión al medio ambiente. En la parte de neutralización y separación de fases, en la parte de neutralización y separación de fases, en nuestra fase rica en glicerol, tenemos residuos de ácidos grasos libres y de sal. Y en la decoloración y recuperación del metanol, tenemos residuos de glicerol y de agua. Estas tablas muestran datos de la producción de biomasa y de biodiesel como tal, producidos a partir de microalgas. La de la izquierda nos muestra datos para la producción de biomasa, basados en 1 kilogramo de biodiesel. Tenemos, por ejemplo, un flujo de entrada de dióxido de carbono de 6.45 kilogramos. También, curiosamente, tenemos un flujo de entrada de urea, que es una sustancia orgánica tóxica que resulta de la degradación de sustancias nitrogenadas en el organismo de muchas especies de mamíferos, la cual se expulsa a través de la orina y del sudor. También tenemos un flujo bastante considerable de entrada de agua, de 62.65 kilogramos, y un pequeño flujo de sulfato de aluminio. Tenemos un consumo de energía en forma de calor de 92.71 megajoules. Vemos también que se consumen 7.32 kilowatts por hora de electricidad, y esto para producir 3.09 kilogramos de biomasa seca. Tenemos emisiones al aire de agua y de óxido de nitrógeno, aunque en pequeñas cantidades. También tenemos emisiones al agua de 83.59 kilogramos de sal, así como también pérdidas de sólidos, aunque en pequeñas cantidades. Ahora, para la producción de biodiesel como tal, tenemos un flujo de entrada de aceite de microalgas de 1.028 kilogramos. Esto, recordemos que es la cantidad para producir 1 kilogramo de biodiesel. Un flujo de entrada de metanol de 0.15 kilogramos, así como también tenemos flujos de entrada de hidróxido de sodio, ácido sulfúrico y agua. Vemos un consumo de energía en forma de calor de 1.87 megajoules. Podemos ver que en este proceso tenemos un flujo de salida de un subproducto, que es la glicerina, de 0.134 kilogramos, además de emisiones al agua de aguas residuales. Como ya habíamos visto, el biodiesel suele combinarse con otros combustibles para su aplicación en los motores. Esta gráfica nos muestra algunas de las emisiones de un motor con determinado porcentaje de biodiesel. Podemos ver que mientras mayor sea el porcentaje de biodiesel, las emisiones de PM y HC, que son contaminantes de partículas sólidas de diferentes tamaños, las PM y HC son hidrocarburos, van disminuyendo. Sin embargo, vemos que las emisiones de NOx, que es óxido de nitrógeno, van aumentando. Sin embargo, se ve que es considerablemente menor la pendiente en la gráfica del NOx. Esta tabla nos muestra los recursos necesarios para la producción del biodiesel, dependiendo del tipo de cultivo que se utilice para su producción.
Los datos están ordenados de manera que el cultivo que proporciona mayor cantidad de aceite se encuentra en la parte superior de la tabla. Vemos que las algas son las que proporcionan mayor cantidad de aceite con respecto a las hectáreas que se tienen de cultivo. Y vemos que el algodón es el cultivo que nos da menos aceite por hectárea cultivada. El girasol es uno de los principales materiales que se utilizan como materia prima en la producción del biodiesel, y vemos que tampoco tiene una posición demasiado favorable en esta tabla. Esta última tabla nos presenta entradas y salidas de materia y energía calculadas para el proceso de transformación del aceite vegetal en biodiesel. Aquí podemos ver por cada subproceso el material de entrada y de salida que se tiene. También podemos ver la energía requerida para estos subprocesos y la fuente de energía que se utiliza comúnmente. Podemos notar que la energía fósil es la fuente más empleada para el calentamiento en las etapas de transesterificación y de secado del biodiesel. Esta tabla es demasiado grande como para revisarla a detalle. Sin embargo, si a alguien le interesa o necesita buscar algún dato de estos procesos, puede ponerle pausa y revisarla con más atención. Para cerrar la presentación, tengo algunas de las problemáticas que se presentan en los procesos de transesterificación para conseguir el biodiesel. Primero tenemos la cuestión de la recolección de la materia prima. Como hemos visto, la mayoría de las veces se utiliza aceite de cocina usado. Sin embargo, no hay alguien que recolecte esta materia prima para producir el biodiesel. También tenemos una sobreproducción de glicerina. Vimos también que este es el subproducto que surge de la producción del biodiesel. Sin embargo, se tienen demasiadas cantidades y no se sabe muy bien qué hacer con tanto biodiesel. También tenemos el uso de metanol dada su obtención industrial. Lo que tenemos que entender aquí es que la obtención del metanol es generador de alto impacto ambiental y el metanol es necesario para la producción del biodiesel. Uso final del biodiesel se refiere a esas modificaciones que se tienen que hacer a los motores para que puedan funcionar correctamente con el 100% de biodiesel o con un porcentaje elevado de biodiesel. También se refiere a que normalmente el biodiesel solamente se utiliza en pequeñas porciones. Y por último tenemos el costo, ya que la producción de biodiesel no es un proceso precisamente barato, debido a todos los subprocesos que se necesitan y a toda la energía y recursos que requieren. Por último tenemos la bibliografía consultada y eso sería todo para el tema de biodiesel.